yo vengo a hablar de IA. Entonces, el título, que es un poco de clickbait. No, no es clickbait. Dejé a la IA escribir mi código, ¿vale? Y te lo cuento. Entonces, esto es una conversación, ¿vale? Donde voy a ser completamente sincero con vosotros. Y esto es real, ¿eh? Está todo basado en trabajo real. Pero antes quería contaros una historia, y es que hace un año y medio más o menos, 2024, yo fui a San Antonio a dar mi primera sesión en los Estados Unidos. Yo estaba ahí muy nervioso y tal, y fui precisamente a hablar de esto, de desarrollo en X++, de, con la ayuda de la IA. En ese caso era GitHub Copilot. ¿Y por qué os cuento todo esto que no tiene nada que ver? Bueno, pues Hola, aquella buenas vez... tardes. Hola, muy buenas. Buenas. Hola. Pues aquella vez que yo estaba tan nervioso ahí frente a la audiencia y tal, acuñé el término Jurassic Park, que luego parece que no ha llegado a cuajar, ¿no? Pero básicamente lo que quería es, ¿veis esta imagen? Es una imagen así graciosa, hecha con IA. Entonces en ese momento cuando la haces, yo se la mandé a todos mis amigos, mira Cuando qué la guay tal. haces, yo se la mandé a todos mis amigos, mira, No oigo doble. luego, Si podéis no oigo mutearos. Y entonces, pues eso, también porque eran otros tiempos, eran las primeras veces y tal. Y yo en ese momento hice una reflexión y pensaba, y lo compartí, ¿no? Muchas veces hacemos un Jurassic Park, porque la IA estaba muy chula, era nueva, salió ChatGPT, la queríamos usar para todo, pero realmente no era muy útil, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos evolucionado de esto, esta imagen así infantil, con esos cerditos que dan ganas de abrazarlos y tal, que te transmite buenas vibras, a esto, ¿vale? Este es el presente de la IA. Es decir, acojona. Y está bien que, o sea, vamos a hablar de tú a tú. Asusta, la IA es muy buena, es muy buena. Y no solo es que hoy en día es muy bueno, sino que parece que no, que esto no se frena, ¿vale? Entonces, recordamos esto a esto. Espero que esto refleje también cómo os sentís vosotros. Yo al menos me siento así. Hay días en los que me voy a dormir pensando, ¿qué va a pasar, no? Para ponerle un poco de números a esto es una pequeña introducción para meteros un poco de miedo, ¿vale? Por si no había suficiente miedo por ahí y ruido. Esto es un gráfico que habla de la complejidad que hace de las tareas que hacen cada uno de los modelos, ¿vale? Entonces, nos remontamos a los inicios, GPT-2, 3, 3.5. Entonces, en el eje de la SIS tenemos los minutos que tarda una persona en hacer esa tarea. Entonces, cuanto más minutos, obviamente, más compleja la tarea. Estamos hablando de 2023, no es hace tanto, ¿eh? Estamos hablando de hace 3 años. El GPT-4 podía hacer tareas que a un humano le costaban 4 minutos, ¿vale? Son algunas tareas. Sabemos que la IA es mejor en algunas tareas que en otras. Pero bueno, estos en concreto eran tareas de programación. ¿Qué pasa? Que si vamos hacia adelante, vemos que la gráfica es exponencial. Fijaos la diferencia. Aquí parece que GPT-4 está a años luz de GPT-3.5, pero sin embargo aquí están pegaditos. Pero es que si vamos más adelante, O3 y GPT-5, es que ya prácticamente no se ve ni crecimiento entre 2, 3, 3,5 y 4. ¿Por qué? Porque esto es exponencial. El cerebro humano no está adaptado para interpretar la exponencialidad. Pensamos en términos lineales. Entonces pensamos que esto va a ser así siempre, ¿no? Que si ha tardado desde que salió, desde el 2019-2020, ha tardado 5 años en progresar esto, pues que progresará al mismo ritmo. Pero la realidad es que parece que no. Fijaos ahora, GPT 5.2 y Claude 4.5, estamos hablando de que hacen tareas que a una persona le cuestan 6 horas en cuestión de minutos. Al principio eran 4 minutos en 2023. Ahora estamos hablando de 6 horas. Y Claude 4.6, que no es el último modelo, porque ahora está Claude 4.7 y también está
Mythos, creo que se llamaba así, sí, Mythos, que resulta que ha sido un problema para la seguridad, han decidido no comercializarlo, no sabemos cuánto de esto es cierto y cuánto es una estrategia de marketing de Anthropic, pero parece que es bastante cierto, y han hecho un proyecto que se llama Glasswing para proteger a bancos, empresa privada y tal, porque parece que Mythos, conforme lo probaron en el entorno en el sandbox, se escapó del sandbox en el que estaba y le mandó un correo al tester y le dijo, oye, que me he escapado. Y además escribió un post explicando cómo se había escapado. Entonces se acojonaron. Vio vulnerabilidades que llevaban 20 años en software, en el software de todos lados, y entonces decidieron no comercializarlo al público para protegerse. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Os cuento todo esto para que veáis y para que podamos entender que no es una decisión si programo con IA o no, al igual que no es una decisión si uso IA en mi trabajo o no. Estás forzado, porque a lo mejor a día de hoy tú en tu entorno no lo ves tanto, pero es que esto va a seguir creciendo a este ritmo o a más, puesto que esto es exponencial. Entonces, vivimos en un momento en el que se nos abre una ventana de oportunidad brutal. Estábamos hablando un poco de miedo, ¿no? Pero también oportunidad. ¿Por qué? Porque sí, la tecnología avanza muy rápido, pero la adopción no tanto. Y la gente es gente como tú. Y hay gente que sigue usando ChatGPT como si fuera un Google con esteroides. Y no han pasado de ahí. Entonces, tenemos una oportunidad muy buena en la que creo que nunca en la historia de la humanidad se ha dado una situación en la que probablemente el retorno de la inversión de estudiar al día, de trabajar con estas nuevas tecnologías y todo eso es tan alta, porque ya os digo, en los próximos años se va a producir un cambio de paradigma. Entonces, ¿tú qué estás haciendo con este momento? ¿Qué estás haciendo? Os invito a reflexionar, ¿vale? Yo cuando planteaba esta sesión no sabía si irme directo a lo técnico, pero es que luego he pensado, es que tampoco tiene sentido que yo ahora me ponga a enseñaros cómo instalar Claude, a enseñar Cloud Code, a enseñaros cómo usar las skills, todo eso en 6 meses está anticuado. Además, lo más importante no es la tecnología que hay ahora, sino nuestra forma nuestra forma de adaptarnos, ¿no? Entonces eso es en lo que tenemos que trabajar. Entonces, como decía, esta es probablemente la ventana más potente de aprendizaje y de oportunidad de la historia, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, esta introducción que buscaba un poquito que podamos entender la magnitud de lo que se está hablando aquí, vamos a ponernos un poco en harina, ¿vale? Entonces, un poco, esto es en general, no es para X++, pero han habido como unas fases del desarrollo, del desarrollo, esto está mal, desarrollo con código, obviamente no, del desarrollo asistido por IA, que fue al principio, que era Copilot como un turista, es decir, tengo que escribir un data contract, pues le digo, oye, Copilot, escríbeme un data contract con estos métodos y me lo hacía. Pues muy bien, luego le metieron ya alrededor de esos modelos, empezaron a darse cuenta del potencial que tenía y se comercializaron más cosas, el IntelliSense, se comercializó el inline chat, etc. El salto viene luego con el agente. El agente no es el modelo, ¿no? A veces se confunde esto. El modelo, puedes usar un modelo u otro, eso da igual. Quiero decir, hay modelos más potentes y modelos menos potentes. El agente es el que decide qué hacer con la información que le da el modelo, ¿vale? Entonces, este agente te permite delegar una tarea. ¿Por qué? Porque este agente puede realizar acciones, ¿vale? A través de MCP, a través de lo que sea, de permissions, digo yo, me voy al inglés. Aquí hablamos en español, en castellano. Bueno, español, ¿no? Sí. Entonces, podríamos ya empezar a delegar tareas, pero hoy en día
lo que yo estoy viviendo, esto es mi adaptación. A lo mejor alguno no está allí o a lo mejor está alguno por encima, porque la tecnología está ahí, ¿eh? O sea, hay un gap grande entre tecnología y adopción. Entonces, el que diga que está la última, se engaña. Ahora mismo yo estoy programando de manera que el 10% de... Esto es lo de los porcentajes, o sea, el 95% de los porcentajes falsos, ¿vale? Pero el 90% del tiempo en que yo dedico a programar a día de hoy, estoy revisando. Revisando código, pero no solo revisando código, revisando requerimientos, revisando plan de cómo la IA va a hacerlo y luego ya revisando el código. Iterando y mejorando el sistema de agentes que tengo, que ahí es donde dedico la mayor parte. Y un 10% teclear. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que la IA sigue alucinando aún, ¿vale? Y no se sabe si nunca parará de alucinar, que esto es otra cosa. Esto es un tema que hablaremos más adelante. Sí, no sé si se oye a mi perro ladrar. ¿Se oye? Buah, pues me está No, dejando para nada, sordo. para nada, para nada. Mejor, mejor. Entonces, eso, pasé de escribir código a decidir y orquestar qué código y cómo se escribe, ¿vale? Y entonces cuando pasas de esto es como, ¿habéis visto los suricatos que están en la sabana africana que de repente están así y hacen ¡fum! Y se ponen así a mirar para todos lados? Pues eso es esa es la sensación que me ha dado a mí, porque cuando tú estás dedicado a escribir código, estás en un proceso mental complejo, metido muy en el barro, y a veces pierdes la perspectiva de la big picture que le dicen los ingleses. Te pierdes un poco la visión panorámica de todo. Es como el que está en la guerra, cavando una trinchera, ¿no? Pues no tiene tiempo a pararse a pensar, bueno, mis aliados están a 2 días de distancia de aquí, si me van a rodear por acá, tal, tal, tal. No, eso lo tiene que hacer alguien que está liberado. No puede estar cavando la trinchera y a la vez pensando esto. Entonces yo me he dado cuenta de que la IA está cavando la trinchera para mí y yo puedo dedicarme a pensar cómo voy a enfrentarme a mi enemigo. En este caso no es un enemigo, es un bug o es una integración o es un diseño. Esto ya pasaba antiguamente, de toda la vida, conforme llegabas a un puesto de más seniority, normalmente gestionabas equipos. Pues esto es igual. Es una adaptación de ese estilo. Lo que pasa es que ahora es mucho más fácil, porque gestionar un equipo, ¿cuántas veces habéis visto o habéis sido, como en mi caso, a veces, micromanagers porque no confiáis en el desarrollador, porque tal, porque igual? Pues tiene mucha fricción. En este caso, la respuesta es instantánea, sabes que no hay sesgos de personalidad, es todo más frío, pero a la vez, pues, es más fácil de adaptarte. Porque no nos engañemos, esto está diseñado para que tú lo uses. O sea, esto es fácil de usar realmente. Lo que es difícil es usarlo bien. Entonces, quiero compartir 3 lecciones rápidas que yo he visto que la curva es de aprendizaje súper, súper plana, si te gusta y si te metes ahí a investigar, ¿vale? Si te contentas con aprender una cosa, usarlo y ya está, y no seguir aprendiendo más. Entonces, como el conocimiento crece tan rápido, aunque la curva sea plana, porque no hay que aprender un chino, es todo en el lenguaje normal, en el lenguaje tuyo y mío, puede ser español o puede ser inglés. Que evoluciona tan rápido que hay que ser rápidos, tenemos que ser rápidos. No es complejo, pero requiere esfuerzo. Y luego, X++ es el primo raro, esto hay que decirlo. Yo ahora mismo estoy desarrollando la mayor parte en C# y en React y tal. Entonces, pero sigo haciendo X++. Y noto muchísimo la diferencia. Ahora también comentaremos un poquito más. Y luego el contexto es todo, ¿vale? Vamos a ver, trastear un poco. Por ejemplo, si tú te vas a la página de Cloud Code,
ahí tienes Cloud Code Docs y ahí tienes, por ejemplo, comparar características similares y tienes, ¿qué es CloudMD versus Skill? CloudMD versus Rules versus Skill. SubAgent versus Agent Team. MCP versus Skill. Y luego al primero creo que es Skill versus SubAgent. Y dices, joder, tío, ¿por qué cojones hacéis tantas cosas que son casi lo mismo, pero que son diferentes? Pues en el detalle es donde la matan, que dicen. Esto es lo que tú te tienes que preguntar. Tienes que preguntar, a ver, si han desarrollado algo que es Skills y han desarrollado algo que es SubAgent, algo que es Agent Teams y está el MCP, será por algo. Puede ser que haya como que se solapen, pero porque al final todo esto sale muy rápido y puede ser que se cometan a lo mejor errores o lo que sea. Pero piensa que el que estás equivocado eres tú, porque el 95% de las veces va a ser así. Aquí hay mucho equipo detrás. Y, por ejemplo, pues, ¿has pasado horas probando qué es esto? Si usas Cloud Code. Yo estoy usando Cloud Code. Me pasé a Cloud Code a inicios de este año. Porque desde mi punto de vista es bastante mejor que GitHub Copilot. Ahora han sacado Codex y está bastante... Le han comido bastante terreno a la hora de desarrollar, pero creo que no es tan importante qué herramienta usar, porque estos conceptos de skill, concepto de agent, concepto de... Lo saca uno y se lo copian todos. O sea, está siendo todo un estándar. Prácticamente todos están usando lo mismo. Entonces, da igual qué programa uséis, usad uno bueno, Codex, por ejemplo, o Cloud Code, pero usad uno. Aprended con ese, ¿vale? Que no cometáis el error de poneros a analizar qué herramientas hay y no meteros en harina por miedo a elegir la mala. Es que ese tiempo que vas a estar investigando qué herramienta elegir y no usando herramientas, es tiempo que estás perdiendo en un mercado en el que hay mucha prisa. Yo lo siento, porque todo esto son tópicos de LinkedIn, pero os estoy hablando de mi experiencia. O sea, esto es así. Yo lo estoy viviendo. Yo tengo compañeros que aún no han usado Cloud Code y cuando le llega una tarea y me lastima en 2 días, yo digo, pero ¿cómo que en 2 días? Sí, porque tengo que tal, cual. Entonces yo digo, mira, da igual, me la quedo yo. Y se la paso a mi sistema y tal, y a lo mejor en 4 horas está hecho. No es instantáneo, pero, a ver, no es que se haga en 4 horas a lo mejor, o a lo mejor sí, realmente, pero la puedo hacer a la vez que estoy haciendo cuatro más en paralelo. Esa es la clave, ¿vale? Segundo punto, segunda cosita que quería comentar. X++ es el primo raro de la familia. Sí, es así. O sea, siempre lo ha sido y siempre lo será. Requiere más trabajo. Hacer que Cloud Code en este caso funcione bien con X++ requiere más trabajo. ¿Por qué? Bueno, por 2 motivos principalmente. Hay menos código. Además, es un código es privado. O sea, sí que hay código por ahí, pero no está todo ahí público. Y entonces los modelos no se han entrenado con X++. Se han entrenado pues con Java, con Python, con todo esto. Y con X++ un poquito, pero prácticamente nada. Eso por un lado. Pero eso no es lo principal. El problema es, sobre todo, que al no ser un lenguaje de programación extendido, pues hay muchas funcionalidades, por ejemplo, los Code Intelligence plugins, que son como para hacer diagnóstico automático de, por ejemplo, si algo compila o no compila, navegación, find references y todo esto, no están integrados con las herramientas de IA, con los agentes de IA. Recordemos que una cosa es el modelo y otra cosa es el agente de IA que uses. Por ejemplo, Cloud Code usa los modelos de Anthropic. GitHub Copilot usa los modelos de Anthropic. Pero no es lo mismo usar Cloud Code con el modelo de Anthropic que GitHub Copilot con el modelo de Anthropic. De eso espero que esté claro. Si no, luego en preguntas lo vemos todo, ¿vale? Entonces, estas cosas no están de fábrica en Cloud Code. Entonces, si tú coges Cloud Code y te pones a usarlo conforme
conforme sale de la fábrica, pues es una pena, porque probablemente sí te ayude, pero es que no va a hacerlo ni la mitad de bien de lo que debería. Y va a hacer código que a lo mejor ni compila, ¿sabes? Entonces, es muy importante dedicar ese extra de tiempo, porque somos el primo raro, como veíamos aquí, pues, por ejemplo, puedes hacer un MCP, hay un MCP por ahí que lo que hace es extraer los metadatos, porque si no, si tú vas con la configuración por defecto, lo que hace es que va archivo por archivo, y el estándar, fíjate si es grande, leyendo los XMLs. Y eso es horrible. O sea, el modelo es muy fuerte, es muy potente, y te va a sacar a lo mejor el desarrollo. Pero joder, aparte de que te vas a quemar un montón de tokens que no son baratos, es posible que no llegue a tener todo el contexto que necesita. Para esto hay MCPs y hay formas de arreglarlo. Ahora ha salido uno también que usa la misma funcionalidad que tiene Visual Studio para el Find References y todo esto. Ese mismo SDK lo usa. Y lo tengo que probar, ¿eh? Yo ahora estoy usando el MCP. No funciona bien del todo, pero es mejor que no tener nada. Y luego, pues que no uses tu agente de IA de fábrica, pero ni con X++, especialmente, ni con cualquier otro lenguaje de programación. Es como si tú tienes a un genio superdotado, ¿vale? A Albert Einstein, tú coges ahora a Albert Einstein y lo contratas en tu empresa, y el primer día le mandas las tareas. Tío, por mucho que sea Albert Einstein no sabe en qué modelo has creado la extensión del informe de gastos o de lo que sea. No lo sabe. Entonces, tú tienes que asegurarte mediante un sistema de que Albert Einstein tiene el contexto necesario. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí es donde está la complejidad. Es que el modelo va a mejorar y eso está muy bien, pero donde realmente está el cambio, que hay funcionalidades nuevas cada día, no realmente, sino donde realmente nosotros nos tenemos que adaptar, es a todo lo que engloba el modelo. Es decir, a esto que hablábamos, skills, agents, salen cosas nuevas todos los días. Ahora ha salido, antes de ayer salió Images 2 de OpenAI, que es una pasada. Bueno, entonces, yo os he traído un ejemplo aquí de cómo lo estamos haciendo nosotros ahora mismo. Y esto cambia cada semana, ¿eh? O sea, cada semana cambiamos cosas. Pero ahora mismo tenemos un agente que se dedica a hacer el análisis. Esto es en nuestro IP. Tenemos un producto para encima de commerce para hospitality. Por ejemplo, yo que es una empresa que tiene Finance and Operations y también tiene restaurantes. Pues tenemos todos los restaurantes con la carta, el menú. O sea, es un producto muy grande. Y entonces, este analista tiene el contexto funcional y técnico de todo el producto, tiene un MCP que se conecta con Azure DevOps automáticamente. Entonces yo llego por la mañana y le digo, bug número tal, y él se va a Azure DevOps y hace un informe en el que dice, el desarrollador de X++ tiene que hacerme esto, el tester de X++ me tiene que crear estos tests, el desarrollador de C# me tiene que desarrollar esto, el tester de C# de CRT, que es un concepto de commerce, tiene que hacer esto. Y el desarrollador de UI en el POS me tiene que... ¿Vale? Entonces, ese orquestador hace todo esto y luego pasa a la evaluación. Tenemos 3 evaluadores, uno que evalúa seguridad, regresión, problemas que puedan haber surgido, y otro que evalúa que los requerimientos realmente se están cumpliendo, y otro que evalúa están bien. Evalúa un poco la integración entre las partes. Y cuando está ok, bien. Y si no, vuelve atrás. O sea, esto es un loop. De manera que a lo mejor yo le doy por la mañana y a las 2 horas ha terminado y ha hecho 3 iteraciones. Iteraciones en las que un agente desarrollador
desarrollador le ha dicho al tester que ha fallado en esto, lo ha corregido, luego ha llegado el evaluador y ha dicho al tester, este test no está del todo bien, lo han corregido y han hecho 3 iteraciones hasta llegar a un resultado que es bastante fiable y que merece la pena que yo dedique mi tiempo a revisarlo. Esa es la clave. La clave es que el tiempo que yo dedique esté dedicado a algo útil, que no sea ponerme a arreglar la mierda que ha hecho la IA, ¿vale? Porque ese es el primer problema de la IA, que la IA genera muy rápido, pero eso es bueno y es malo, porque si tú tienes una IA a la que no le está dando bien el contexto, te va a generar un montón de mierda muy rápido. Entonces me hace un informe, que es un HTML con CSS y tal, porque como lo puede hacer muy visual, pues es más fácil así, muy bonito. Pero vosotros estaréis preguntando, pero eso, o sea, esto que me estás contando, a mí no me importa lo que tú has implementado tú. Y haces bien, esa es la mentalidad que tenéis que tener. O sea, no se trata de, ostras, yo voy a copiarme esto. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es probar. Lo que tienes que hacer es ver que se adapta a tu empresa. Porque es que esto cambia tan rápido que o aprendes a desarrollarlo o no estás haciendo nada. La verdadera pregunta no es qué herramienta usar hoy, es cómo aprender a usar estas herramientas o simplemente por qué no estoy tomando acción. Entonces, quédate con lo importante. Quédate con lo importante. Y ahora vamos otra vez a la región está un poco de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí como desarrollador? Se podría preguntar uno. Yo creo que esto es una creencia personal, existe una falsa creencia de que los desarrolladores vamos a ser reemplazados más rápido porque la IA es muy buena desarrollando y técnicamente está preparada para reemplazarnos. Y yo creo que esto no es así. Yo creo que los desarrolladores, que son los que han desarrollado la IA, son los primeros que han dicho que podemos usar esto y lo han aplicado. Entonces, hay una opción muy grande en el desarrollo. Pero no te engañes si eres funcional o si eres, yo qué sé, contable. La tecnología está ahí y si no está ahí, que aún no lo está, creo que aún no lo está, ni para reemplazarme a mí. Obviamente yo sé que mis flujos de trabajo no me pueden reemplazar a mí. A lo mejor los flujos top de Mizos que aún no están publicados podrían llegar, no lo sé, no lo sé. Esto es hablar por hablar. Pero no te creas que no, en mi profesión está a salvo. Escucha, esto es exponencial y esto cambia muy rápido. ¿En qué sentido lo estoy diciendo esto? No estoy diciendo que vayamos a perder nuestro trabajo. Estoy diciendo que nuestro trabajo se va a ver transformado sí o sí. Y no transformado un poquito, sino un muchito, ¿vale? Entonces hay que empezar a tomar acción. Y hay también problemas psicológicos que hay que hablar de ellos y que no se está hablando. Creo que este problema al que nos vamos a enfrentar y es una transición abrupta, ¿no? Lo siguiente, a un modelo económico y de vida muy diferente y no se está hablando. No se está hablando. La preocupación de la gente en la política española es la vivienda, es la inmigración y nadie se preocupa por la IA. Pues para mí es lo primero, debería ser lo primero. Pero bueno, ¿y qué problemas psicológicos vienen con todo esto? Pues es muy duro psicológicamente, ¿eh? Te viene un síndrome del impostor, pero más grande que aceptar que algo como es tu profesión, que has estado dedicándole toda tu vida, que es tan complejo, en la que puedes llegar a ser alguien top o al menos más de la media porque tienes experiencia, o que te gustan y estás empezando y has estudiado una carrera y de repente te lo borran, ¿no? Pues ahora resulta que a lo mejor puede ser reemplazado. No estoy diciendo que nos vayan a reemplazar, ¿eh? A lo mejor hay un tope porque ya no hay más conocimiento. No lo sé, eso nadie lo sabe. O sea, yo creo que no podemos ver ni a 6 ni a un año vista porque esto cambia muy rápido. Pero es normal sentir eso, es normal sentir la frustración, ¿vale? Es normal sentir esta frustración. Pero el mensaje que quiero que os llevéis hoy a casa, todo lo que os he dicho antes, resumido en esto. El miedo te paraliza y eso es lo que puede reemplazarte. O sea, si tú por miedo a ser reemplazado
le coges aversión a la IA o entras en un estado psicológico de decir, no, la IA se equivoca y no quiero meterme yo a ver cómo de buena es la IA porque me da miedo en verdad. Y entonces me pongo barreras. Si eso puede hacer que no a lo mejor reemplazarte 100%, pero va a hacerte mucho menos competitivo que otros perfiles que sí que usen la IA diariamente. Entonces, vivimos en un momento histórico. Esto es un cambio de paradigma. Tenemos que meternos en la cabeza que hay que hacer un shift mental. Ya no es yo sé un lenguaje de programación o me conozco la fiscalidad de mis países al dedillo o sé detectar el cáncer de puta madre en una radiografía. Todo esto se va a ir sustituyendo paulatinamente por fundamentos y habilidad para aprender, para usar las herramientas de la IA, adaptabilidad, todo esto y soft skills. En eso podéis trabajar siempre comunicación, empatía, cómo preocuparte por tus compañeros más. Eso que genera unas conexiones que eso es irreemplazable. Entonces, creo que hay que quitar el foco de ese conocimiento especializado. A pesar de que nosotros tenemos un poquito más de margen los desarrolladores de X++ respecto a los desarrolladores de otros lenguajes de programación, es cuestión de tiempo que cambie totalmente. Tampoco quiero ser yo aquí catastrofista. Pero ¿recordáis la imagen al principio del dinosaurio que daba tanto miedo? Pues tenemos que usarlo a nuestro favor. Tenemos que cabalgar ese dinosaurio y a comerse a todo lo que nos toque las pelotas.